bendición que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Tú eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Tú eres todo lo que quiero y más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión. Es un gusto poder saludarles desde este lado de la pantalla y gracias por acompañarnos y hacer el tiempo. La verdad es que queremos aprender juntos. Ese ha sido el deseo durante todas estas transmisiones. Y bueno, nuestra intención, como les decía, es que podamos interiorizar en algunas escrituras, en algunos temas, en algunos pasajes. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de sacrificio, cruz y gloria, y queremos dar continuidad a esto y darle un enfoque muy práctico. Y quiero iniciar, antes de que el pastor Carlos salude, dejándole una pregunta, y una pregunta para ustedes que nos ven. ¿Qué simboliza una cruz para tu vida, pastor? Bueno, saludos y gracias por nuevamente estar dispuestos para aprender juntos, porque esa es la intención, Así es. ¿verdad? Que las escrituras nos instruyan, nos enseñen muchas cosas que nosotros la vamos a poner a la práctica y aplicarlo a nuestra vida. Así es. Pero, ¿qué representa la cruz? Y esa es una pregunta muy simple, pero muy profunda a la vez. Porque puede simbolizar para muchos un amuleto, algo, una figura. Pero hoy nosotros, a la luz de las Escrituras, tiene un significado muy profundo, ¿verdad? Pudiéramos decir, es la razón por la cual hoy nosotros tenemos el entendimiento de que hay una vida eterna a través del sacrificio de Cristo. Pero lo que representa verdaderamente es lo que nosotros entendamos, lo que la Biblia nos enseña. La cruz, hablando en tres aspectos, para los romanos, para los judíos y para los griegos. Para los romanos representaba un método de ejecución. Y nosotros vemos en el History Channel, en el Discovery Channel, que hay muchos estudios de métodos de ejecución a lo largo de la historia y vemos cantidades y ahí sale reflejada la crucifixión que practicaban los romanos. Entonces, para los romanos era un método de ejecución. Para los judíos representaba algo que nosotros leemos en 1 de Corintios 1:23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, cuando hablamos de los judíos, que es tropezadero, porque una de las cosas que nosotros entendemos de que los judíos esperaban a un rey natural que los viniera a libertar, Así es. que iba a defenderlos
que iba a lograr la libertad Por la fuerza. Por la fuerza con espada. Pero por eso dice que es tropezadero. Pero una de las cosas que me gusta es que para los judíos la cruz era algo que les provocaba oposición, porque la manera en que Cristo vino a dar libertad era totalmente contrario a lo que ellos pensaban. Por eso para los judíos la cruz era oposición, porque ellos esperaban una manera, pero al final se hizo de la manera que Dios había querido y había establecido. Entonces, para los judíos, vemos ahí para los griegos, vemos que era locura. O sea, una de las cosas, cuando hablamos de locura, es algo sin sentido, algo absurdo, algo que no es lógico, algo que la razón humana no nos permite procesar. Entonces, por eso dice que para los griegos es locura. ¿Por qué? Porque los griegos buscaban la sabiduría filosófica. O sea, la razón, la lógica, el entendimiento, la filosofía. Entonces, de alguna manera era algo establecido humanamente. Por eso para ellos era locura. Pero nosotros ahora, entendiendo lo que leemos en las Escrituras, ¿qué representa para nosotros la cruz? Y hay un concepto que quiero que nos compartamos. Colosenses capítulo 1, verso 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, el propósito primordial, luego de ver estos aspectos de los diferentes puntos de vista que pudieran haber, nos centramos en lo que la Biblia nos dice. Y esa palabra reconciliar es volver a unir a algo que estaba separado. En la cruz nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados, la libertad para nuestra alma, la sanidad para nuestros cuerpos. Pero lo más importante es que somos reconciliados con Dios. Y porque este aspecto es algo que me golpeó mucho, en el buen sentido de la palabra. Me impresionó, más bien sería, creo, la palabra correcta. Porque cuando alguien nos infringe algo, nos ofende, nos maltrata, nos hace daño, nosotros aprendemos a perdonar. Pero no necesariamente volvemos a tener una relación de confianza con esa persona, por cuanto nos maltrató y hizo cosas en nuestra contra. Pero ¿cómo reacciona Dios a la manera en que nosotros le fallamos a través del pecado? No solo lo perdona, sino que nos reconcilia. Alguien pudiera pagar una deuda que yo tengo, alguien pudiera dar un rescate por una persona que está perdida, pero la reconciliación creo que es primordial entenderla, que antes estábamos siendo opuestos a Dios, enemigos de Dios, pero Él toma la iniciativa, provee la cruz. Y me gusta que de alguna manera, si tratamos de ver un poco más profundo, vemos a la cruz como una unión entre Dios y el hombre. Es un símbolo que nos recuerda eso, pero nunca puede ser un amuleto. Y solamente quisiera regresar un poquito a eso, porque a veces decimos, me voy a poner una cruz para andar protegido. Si no tenemos la revelación correcta de las cosas, pudiéramos caer incluso hasta en una religiosidad extrema que nos desvía de lo importante. Entonces, cuando vamos a la palabra, ahí encontramos que a través de la cruz fuimos reconciliados por completo, que ya no hay nada más de separación. ¿Y por qué esto es clave? Porque muchas veces volvemos a lo mismo, a pensar de que Dios está lejano, a pensar de que Dios no nos escucha o que estamos solos, y nos olvidamos de ese sacrificio. Por eso, para tenerlo presente, nuestra vida debe ser una vida que agrada al Señor, y creo que esa es la otra parte que queremos tratar hoy de transmitir, es cómo nosotros reaccionamos a ese sacrificio. Sí, una de las cosas que mencionaba es cuando decías el propósito de la cruz, cómo Dios ve la cruz, es un medio en el cual somos reconciliados. Y la palabra para que se dé una reconciliación, debe de haber un perdón. Por ejemplo, si vos y yo estoy molesto con vos y decimos, perdoname. Y esa palabra de pedirte perdón reconcilia la relación, la amistad. Entonces, una de las cosas que hoy la cruz representa para nosotros, me gustó hace un tiempo atrás lo que decíamos, la cruz, la mayor expresión de amor.
Sí. ¿Por qué? Porque el amor perdona, el amor cubre, el amor nos da una nueva oportunidad y es lo que la cruz representa para nosotros. Una nueva oportunidad para vivir conforme el Señor lo estableció. Por eso la cruz es la mayor expresión de amor y esa expresión de amor nos hace libres, pero también nos da una victoria sobre la muerte, una victoria sobre la enfermedad, una victoria sobre nuestros pecados que nos estaban conduciendo a una vida sin propósito. Entonces, es interesante cómo ya el concepto que tenemos de cruz cambia. Ya no es un símbolo, ya no es algo que nosotros le ponemos un valor por lo que pueda representar, sino que algo que nos trae a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, de que es la razón por la cual hoy estamos aquí. Así es. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 10 y 11 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cuando hablamos del sacrificio de la cruz y cómo nosotros reaccionamos, hay que entender que necesitamos aprender a morir a los deseos de la carne, a morir a nuestros intereses personales, a todo lo vano, a todo lo que se basa en el orgullo. Y entonces esta cruz que nosotros llevamos ahora no es una cruz como la que Jesús llevó, porque el sacrificio de Él es único, es irrepetible, no podemos hacer nada para merecerlo ni para pagarlo, pero sí podemos hacer y reaccionar en una vida donde tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Por eso Jesús decía: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día sígame. Y en realidad, una vez más, la cruz no es un adorno. La cruz la llevamos todos los días para todos los días morir a nuestros deseos y que Cristo pueda vivir. Esa es una palabra clave. Jesús nos dio el ejemplo. Toda su vida fue una preparación para un propósito mayor, para un sacrificio. Y me gustó cómo lo asociaste con el amor, porque realmente el amor está principalmente asociado con el sacrificio. Verdaderamente, si alguien ama, va a estar dispuesto a darse, no solo a demandar, no solo a esperar. Y muchas veces nosotros tendemos a ponernos en una posición de demanda, cuando en realidad el ejemplo de Jesucristo es que nosotros podamos ser personas que damos nuestra vida. Sí, y es ahí donde entendemos que Él nos amó primero. Amén. ¿Verdad? Entonces, me gusta lo que mencionabas acerca de la cruz, porque Mateo 16, 21 al 24 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una de las cosas que nos hace referencia, ¿qué significa seguir a Jesús? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Primero, Jesús les anuncia que Él necesita ser muerto y resucitar al tercer día. Habla de algo sacrificial y parte de tomar la cruz debe de haber un sacrificio de parte nuestra. Estar dispuesto a morir, estar dispuesto a dejar de hacer aquello que tal vez nos gusta, pero que muchas veces nos impide caminar hacia Jesús. Entonces, una de las cosas que veo yo aquí en esto que acabamos de leer, de que nada iba a impedir que cumpliera la asignación que Dios le había establecido. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos de entender. Nada debe de impedir que logremos tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Porque cuando hablamos de cruz, pensamos en sufrir, pensamos en doloroso, pensamos que va a ser algo pesado. Pero lo que Jesús les estaba diciendo, y es algo clave que tú y yo necesitamos entender, porque si nosotros somos cristianos, somos pequeños cristos. Y como pequeños cristos estamos llamados a seguir el ejemplo. Entonces les da la clave para ser discípulos. Y es aquí donde quisiera dejar esto en tu corazón. Negarte a ti mismo. Esa parte de negarte a ti mismo es dejar a un lado tus intereses,
por ir tras los intereses de Dios, que por eso Jesús es nuestro ejemplo para eso. Cuando habla de tomar la cruz, es cuando ahí nosotros, al tomar nuestra cruz, estamos expresando un deseo voluntario de permanecer aún venga lo que venga. Eso es una acción, porque Jesús mismo nos lo modeló cuando dice: Padre, si es necesario, aparte de mí esta copa, y que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, que nosotros voluntariamente permanezcamos en hacer lo que es agradable al Señor. Pero cuando dice síganme, es ahí donde nos está diciendo, no es solamente seguirme en un caminar, sino que también lo podemos ver desde otro punto de vista, donde vemos su ejemplo e imitamos, porque Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces es una parte de seguirlo en la vida, y si es necesario, estar preparado a tal punto de sufrir, porque tal vez no vamos a sufrir con látigos como crucifixión, pero vamos a sufrir rechazos, porque nos van a decir cosas, nos van a decir ofensas, porque nos van a decir: vos sos un loco, vos sos un aleluya aquí, vos sos... Entonces estar dispuesto a sufrir, porque al final Jesús sufrió a tal punto que dio su vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida? Como hablábamos en la conexión anterior, que nosotros somos un sacrificio vivo para Él. Y solo quiero cerrar Gálatas 2:20. Este es un verso que debemos tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el ideal de nuestra vida es vamos a poder vencer cualquier adversidad. Y me gustó que cuando enfocamos el sacrificio, nunca se va a comparar al sufrimiento que Jesús tuvo. Y vamos a darnos cuenta si realmente estamos llevando la cruz, cuando en esos momentos, a pesar de que no queremos hacer algo, lo hacemos porque es correcto. Ahí es donde encontramos el propósito. Entonces, yo quiero que medites en esto. Después de haber escuchado lo que la Biblia menciona, ¿cuál es el enfoque que le vas a dar a la cruz? ¿Va a ser solamente un recordatorio de lo que Dios hizo a través de Jesucristo, o vamos a decidir todos los días morir en esa cruz? Y no quedar en la cruz, sino con Él también resucitamos. Eso es lo más importante. Morimos a nuestros deseos, pero resucitamos para un propósito mayor. Entonces, hay que verlo de esta forma. Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a vivir diferentes circunstancias, y muchas veces estamos como queriendo evadir los sacrificios, evadir los momentos incómodos, evadir las situaciones donde tenemos que dar la milla extra. Pero en realidad esos son los momentos donde Cristo es glorificado en nuestra vida, cuando, como vos bien dijiste, Jesús dijo en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí en esos momentos es cuando nos damos cuenta que realmente estamos haciendo lo que es correcto, porque no es a veces el consejo que queremos escuchar, no es a veces la palabra que quisiéramos escuchar, pero sí hay un testimonio interno que nos dice que es lo correcto. Y a la verdad muchas veces estamos divagando y decimos: ¿será que esto es malo? ¿Será que esto es bueno? Pero en realidad, si lleva un sacrificio, y es un sacrificio con propósito, porque no es sufrir por sufrir, no es hacer cosas, martirizarte, no, es autoflagelarte, no, es hacer las cosas con un propósito mayor, entender los tiempos. Y termino con un ejemplo que siempre me gusta hablar de esto. Un chavalo que quisiera jalar, quisiera tener un noviazgo, pero sabe que no está en el tiempo. ¿Por qué? Porque está a mitad de la secundaria. No es el tiempo para hacerlo, va a haber un sacrificio, es un sacrificio para el Señor. Y no podemos compararnos, decir: los sacrificios que hace Carlos, los sacrificios que hace Moisés, porque tal vez para mí es un sacrificio hacer algo, y para el pastor Carlos es una tontera, pero para mí es un gran sacrificio. En realidad Dios nos va a medir de acuerdo a nuestra fe, y por eso es importante estar atentos. Sí, y recordar que hay un antes de la cruz y hay un después de la cruz. Amén. Y el sacrificio de la cruz marca el inicio de una vida diferente, Sí. de una nueva oportunidad para caminar conforme a todo lo que Dios preparó para tu vida. Pero es necesario entender sacrificio, cruz y gloria. Que yo creo que en la próxima conexión vamos a estar hablando un poco de lo que es la gloria, o sea, el resultado de un sacrificio, de la cruz
lo que esas dos palabras pueden producir en nuestra vida. Amén. Gracias por haberte conectado. Nos vemos en la próxima y esperamos tus comentarios. Que el Señor te bendiga. La iglesia no es un edificio. Ese lugar especial para estar en su presencia está en tu casa, tu habitación, tu sala, en tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de la fe. Gracias por tu amor, generosidad y entrega a Dios. Somos iglesia en el templo y en las casas.